Juanma Bettencourt. José Moreno. Santi Negrín. Iván Bonales. Despierta Canarias en Radio Marca. Nueve y 27 de la mañana en Canarias. Radio Marca, La Gomera, Santi Negrín, buenos días. Hola, Fieras, buenos días. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Sí, sí. Empezando el lunes, ¿no? Sí, Empezando el lunes ya, casi acabando el mes de junio, que viene julio, como dicen los memes. Y nada, dispuestos a contar cómo se está formando este gobierno, cómo se está haciendo todo. Son días de decisiones. Pero bueno, vamos a ver, venga. Radio Marca en el mundo globalizador. Juanma Bettencourt, hoy por Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, camino al aeropuerto. Caminando por Bravo Murillo, camino de la estación de Guagua y de ahí al aeropuerto. Me acabas de poner el chiste votando. Se me acaba de poner el chiste votando, sin portero, la Champions, minuto 98 de partido. Hombre, es que el nombre de Bravo Murillo ha dado para mucho. No, Bravo Murillo, ¿qué pasa Bravo Murillo? No, nada, Bravo y Murillo. Cómprate un coche. Bravo y Murillo. Bravo y Murillo. Exacto. No, pero yo tengo coche, pero esta semana no lo cojo los fines de semana. Claro. Mi rutina. Hombre, ahora han levantado el dedo y ya van a tirar varios edificios. Afortunadamente, menos para cambiar toda esa zona, porque es una zona espectacular, pero vamos. Sí, Santa Cruz tiene algunos espacios con muchas posibilidades, pero también está un poco gangrenada, ¿no? Claro, como muy gangrenada. La ciudad es un cuerpo vivo, en el fondo, ¿no? Sí, señor. Y hay zonas de gangrena, pues por supuesto, y aquí cerca pues unas cuantas. Sí, señor. Y Radio Marca en La Laguna, Pepe Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí dispuestos en este día 26, ¿no? Ya casi acabando el mes, nuestra última semana en otro sitio. Y fíjate tú cómo se viene y lo que estamos hablando, ¿no? Viene una ola de calor, viene un tiempo que será difícil de manejar en lo meteorológico y en el que estamos inmersos en una campaña electoral que ya veremos lo que va a decir, ¿no? Un líder como es don Pedro Sánchez, que viene a Tenerife, que se mosquean en Gran Canaria porque allí no va, y otras veces hemos dicho nosotros algo cuando han ido otros líderes a otros sitios, en fin. Hay mucho que hablar, ¿eh? No, y más si está ahí don Rafael está aquí. Que usted sabe que a mí me encanta hablar con Rafael. Sí, señor. Rafael también sabe que me encanta hablar con él, y sobre todo algunas cosas, ¿no? Bueno, pues abrimos mesa con... En un terreno... Perdona, que dijeron que el Pedro Sánchez era en la convocatoria, un terreno de lucha. En un terreno. No, ya, pero ya, sí. No, pero la ruta decía terreno. Sí, ya lo sé, sí, es que siempre... El godo es así, ¿qué quiere que le haga? El godo no sabe diferenciar, a lo mejor nosotros escribimos terrero y ellos dicen que está mal escrito, porque el godo es así. Eso es así. Menos mal que no dijo que era un tatami. Como otras veces, correcto, como otras veces. Porque ven tatami, efectivamente. Señor diputado del Común, don Rafael Llanes, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a su casa, como siempre. Yo encantado de estar con ustedes. Un placer. A mí me encanta las veces que hablamos con Rafael Llanes o que viene, sobre todo el aplomo, la tranquilidad que tiene. Bueno, yo creo a mí que... eso me vuelve loco, lo reconozco. Yo creo que cuando te dedicas a lo público y te enfrentas con tantos problemas sociales, tienes que tener mucho aplomo para no desanimarte, ¿verdad? Son muchos los problemas en materia de sanidad, en materia de vivienda, discapacidad, dependencia. Y entonces, bueno, pues tienes que ir con aplomo dirigiéndote a las distintas administraciones, recomendando algunas propuestas de mejora, pero claro, a veces te desesperas porque no llegan esas soluciones, ¿verdad? Claro, no llegan. En su momento... aquí tenemos a su jefa de prensa, Paqui, que es una fenómena, magnífica persona y mejor profesional. Leyéndome el informe, yo veía momentos en los cuales la sensación que a mí me quedaba era, primero, de que es imposible de arreglar prácticamente nada, solamente de parchear, y segundo, que por mucho que se quiera, nunca va a ser suficiente para poder solucionar la de innumerables situaciones que se generan dentro de la Diputación del Común, que llegan porque lo necesita el ciudadano, la ciudadana, ¿no? Claro, es que realmente, vamos a ver, por un lado debemos valorar
positivamente lo que hemos avanzado como sociedad. Es decir, en los últimos años, los 40 años de autonomía que hemos cumplido hace poco, hemos avanzado muchísimo en los derechos de las personas con discapacidad, en las personas con problemas de salud mental, en accesibilidad, en atención a las personas vulnerables, sin duda. Ahora, ¿qué ocurre? Que en nuestro informe están los defectos de la administración, es decir, a nosotros no viene, o sea, cuando un alcalde lo hace bien, un presidente de cabildo o presidente del gobierno lo hace bien, ningún ciudadano viene al diputado del común para decirme, oiga, mire, felicite usted a tal alcalde. No, cuando vienen es para comunicar un problema. Es decir, nuestros expedientes se llaman quejas. Se llaman quejas. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque vienen a plantear incumplimiento. Sobre todo, y esto muy importante, Iván, es ver que en leyes no hay que hacer más leyes, lo que hay que hacer es cumplirlas. Hay leyes que establecen unos plazos, por ejemplo, en discapacidad, 180 días, en dependencia, también 180 días, en las distintas ayudas. ¿Y qué ocurre? Pues que no se cumple. En dependencia estamos viendo que tarda 1000 días, sí. 1000 días, mientras otras comunidades autónomas cumplen con cierto rigor, pero bueno, cumplen. Nosotros multiplicamos por 4 y por 5 esos plazos establecidos. Es decir, las leyes ya están, ahora tenemos que cumplirlas. Tenemos que cumplir la ley de accesibilidad universal. Tenemos que cumplir el hecho de que los espacios públicos sean accesibles para todas las personas. Tenemos que cumplir con esos criterios y lamentablemente no lo hacemos como sociedad. O sea que te quiero decir que por un lado debemos estar satisfechos en lo que hemos avanzado y por otro lado tenemos que ser, y voy a ser, siempre lo he sido y voy a seguir siempre, desde la independencia, exigiendo el cumplimiento de la legislación. La penúltima por mi parte, ya promesa con Pepe Juanme, con Santi, ¿le queda un año de mandato al frente de la Diputación de Común? ¿No? No, ya cumplí. Ah, ya cumplió. Ya sí, cumplió. Yo fui elegido en el año 18, cuando sí. estaba Fernando Clavijo de presidente. Terminó ese año, terminaron los 4 años de la 10ª legislatura y es ahora, en la 11ª, cuando cumplo. Es decir, hace 5 días. Hace 5 días que cumplí el 5.º año, de manera que a partir de ahora el Parlamento se tiene que reunir y elegir a la persona que debe sustituirme por mayoría, como sabes, de 3/5. De 3/5. Pues no sé por qué tenía entendido que le quedaba un año de contrato. No sé. Bueno, porque son 5 años por los que soy elegido, claro. Y de alguna manera siempre se vincula al plazo normal de una legislatura. Bueno, pues dicho esto, la pregunta se la formulaba, el planteamiento para formular la siguiente pregunta. El momento más crítico y el momento más alegre. El más crítico siempre es cuando tienes una visita en la que te comunican un problema que es difícil de solucionar. Ayer mismo, hoy es lunes, ayer estaba yo en el mercadillo de Weimar, que es mi pueblo, bueno. Y me llega una persona y me dice, oye, diputado, hace 6 años y medio, 23 de enero, lo recuerdo perfectamente, 23 de enero de 2017, presenté esta solicitud de revisión de grado de discapacidad y no me han contestado. Ante eso, ¿qué puedes decirle tú a una persona? 6 años y medio, cuando la legislación te dice, oiga, en 180 días tiene usted que decirle, puede ser negativo, puede ser correcto, que no, eso no significa. Pero conteste. 6 años y medio. Claro, eso son situaciones, y muchos de ellos son situaciones personales que son difíciles de gestionar, ¿no? 6 años y medio. Y el más alegre. El más alegre, bueno, el otro día nos llevamos una alegría cuando la Fundación 11 nos dijo que vamos a hacer uno de los premios solidarios de este año, que es una alegría inmensa. Pues sí. En primer lugar, por la valoración que el equipo tiene, pues esto es un trabajo en equipo, el diputado es una persona, pero hay un trabajo en equipo que es el que lleva a cabo todo nuestro quehacer diario. Y en segundo lugar, pues yo creo que también es el reconocimiento a unos valores
al valor de la solidaridad, de la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad en situación de dependencia, personas vulnerables, las personas que huyen de la miseria y llegan a nuestras costas, o las personas que están cumpliendo una condena en la cárcel. Esas son las personas que nos preocupan y a las que defendemos en sus derechos. Pepe, Juan Masanti, Rafael Llanes. Buenos días, don Rafael. Buenos días, don José. La verdad es que tiene usted bastante tarea por hacer. Yo sabía que Rafael Llanes era una persona que se iba a implicar en todo esto y que, bueno, él siempre ha opinado que hay que sacarle los colores a quien sea, estén en el gobierno o estén en la oposición. Pero desconozco, don Rafael, primero si le ha costado más trabajo sacárselo a los del Partido Socialista, ¿no? Que al fin y al cabo fue el último partido en el que usted militó antes de entrar en la Diputación del Común. Eso por un lado. Yo no sé si son más las quejas que tiene en sanidad que en vivienda, porque bueno, hay mucha escasez. Yo cuando veo a alguna gente quejarse de la cantidad de problemas que tienen para tener una vivienda o para conseguir una vivienda, incluso yo se lo digo, don Rafael, cosas que le molestan a uno, que has tenido que luchar toda su vida por tener una casa, he tenido que trabajar toda mi vida para pagar una hipoteca, y ahora veo que todo esto se ha de alguna manera vaciado con aquellas cosas que se dicen, yo solo pido una casa. Digo, coño, yo estuve trabajando toda mi vida para una casa, perdone por la expresión, ¿no? Pero usted me entiende. Entonces, ¿cuál es la principal carencia que tiene? Porque luego también tenemos en sanidad que vemos a la gente que llega en camilla, en una ambulancia, a un servicio de urgencia, que no son atendidas, cómo se hacinan en esos servicios de urgencia, y yo no sé si le dan la respuesta adecuada o la que le propician en cada momento, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, como siempre, don José hace una pregunta múltiple. Voy a intentar responder a todas ellas. En primer lugar, la independencia. Vamos a ver, nuestra institución es independiente por naturaleza. El día que se sospeche que las personas que estamos en la Diputación del Común no actuamos libremente en defensa de la ciudadanía, porque en la presidencia del gobierno está no sé quién, en la presidencia del Cabildo no sé cuándo y el alcalde es mi amigo, el día que se actúe de esa forma, sencillamente habrá que cerrar la institución. Es decir, nuestra institución, el valor que tiene es la independencia. Fui radical, soy y voy a ser radical en la exigencia de los derechos de las personas. Gobierne quien gobierne. Entré, como usted sabe, cuando estaba de presidente Fernando Clavijo, fui radical en la defensa de las personas, he continuado y en la presidencia estaba Ángel Víctor Torres con la misma beligerancia, si usted me lo permite, y voy a seguir ahora con el siguiente presidente, que al parecer vuelve a ser Fernando Clavijo hasta el último día. He estado con distintos presidentes de cabildos. El viernes visitaba el cuarto alcalde que conozco en Santa Cruz de la Palma, de distintos partidos, y con todos he sido igual de defensor de la ciudadanía, independiente del partido al que pertenecen ellos. Sanidad, vamos a ver, don José, en sanidad ha habido un problema y es una falta de previsión. Voy a dar un dato que es importante tenerlo en cuenta. En 2006, Canarias era la comunidad autónoma más joven de este país, la más joven de las 17 comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que ahora, 16 años más tarde, 17 ahora, estamos por encima de la media. Es decir, nuestro índice de envejecimiento ha sido el triple que el índice de envejecimiento de España. Y yo hago una pregunta y no contesto. ¿Se tenía esto en cuenta en los años previos para saber que tantos años más tarde iba a existir este índice de envejecimiento? Porque evidentemente las personas cuando cumplimos una edad, usamos el sistema sanitario, y las personas, yo cuando tenía 20 años, después de una juerga me tomaba una aspirina y poco más. Seguía. Efectivamente. Y ahora uso el sistema sanitario. Entonces, en Canarias
a Canarias ha venido muchas personas jubiladas ya, de Venezuela, de otros países latinoamericanos también, y también están viniendo jubilados de Europa, que si bien estos últimos traen una pensión sustanciosa, están utilizando nuestro sistema sanitario. Por tanto, estamos viendo una situación en el sistema sanitario que debió preverse hace algunos años, y yo creo que es el momento de sentarse a ver los datos actuales para ver si es necesario más instalaciones sanitarias, y estoy recordando el Hospital del Norte, por fin bien dotado, y el Hospital del Sur en la isla de Tenerife, pero lo mismo sucede en Gran Canaria. Y por último, el señor Moreno hablaba de vivienda. Vivienda es el problema. Aquí estamos en pocos minutos, resumirlo es muy complicado. Yo creo que tenemos una situación en la vivienda, en primer lugar, cultural, por la tendencia a ser propietarios de la vivienda, que en Europa no es así. En Europa no es así, y no por eso son más infelices. Es decir, no estoy loco, gracias por escuchar eso. El Ayuntamiento de Viena creo que tiene 200.000 viviendas públicas. ¿Cuál es la consecuencia? Que los jóvenes en Viena no piensan en comprar una vivienda, alquilan, y cuando cambian de trabajo, de ubicación, o simplemente en la comunidad de vecinos hay alguien que no les es de su agrado, pues cambian a otro lugar con tranquilidad, tienen una vivienda asegurada, no es de su propiedad, pero no por eso son más infelices. Cambiar esto es muy difícil en la cultura. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, lo que a nosotros nos preocupa es la persona a la que no se le respeta el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución. ¿Y cuál es la única fórmula para garantizarlo? La única, que la administración pública tenga el suficiente parque de viviendas público para ser capaz de, en ese momento, ofrecer una vivienda. ¿Qué ocurre? Que en Canarias no tenemos suficiente. Tenemos 16.200 viviendas públicas, 12.000 del Instituto Canario de la Vivienda, 4.200 de Visocam. Ahora se han construido unas cuantas más, pero globalmente esos son los datos. ¿Qué ocurre? Que en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas públicas. Se vendieron, y quiero señalarlo, no a un fondo de inversión, no, se vendió a los inquilinos, Y entonces esa acción, que si quieres es una acción social y sobre la que no tengo nada, claro, se podía haber hecho si se hubieran construido otras 20.000 viviendas. ¿Pero qué se hizo? Se vendieron esas 20.000 y no se ha construido más. Con lo cual ahora hay una carencia de vivienda pública, y no nos digamos nada en Lanzarote o Fuerteventura. Hace poco estaba hablando con la alcaldesa de Tuineje, que van a construir ahí un hotel, y ya el empresario le ha dicho, mire, nosotros traemos los barracones para los trabajadores, porque aquí no hay vivienda, pero a ningún precio, no hay vivienda, no se han construido viviendas. Por tanto, es el gran problema estructural. Si bien sanidad, poniendo más recursos, se soluciona, o dependencia o discapacidad, poniendo más recursos, se soluciona en poco tiempo, la vivienda es a largo plazo, porque hay que tener el suelo, redactar los proyectos, construir, adjudicar, etcétera. Este es el gran problema. Juanma, Santi. Sí, señor Llanes. Buenos días, Juan. Buenos días. Mr. Chacaica lo puedo llamar, ¿no? Con cariño. Después de 5 años en el cargo, ¿a uno le quedan ganas de repetirlo o no? Bueno, llegué con muchas ganas, he estado encantado aquí. Yo siempre dije que ser alcalde de mi pueblo había sido algo maravilloso, que me llenó de satisfacción, y es verdad. Pero el hecho de estar en esta institución en el que defiende a las personas individualmente frente a la todopoderosa administración, pues ha resultado, la verdad, mucho más bonito, ¿no? Defender a las personas. Buenos días. Buenos días. ¿Sí?
Buenos días, Santi. Que si eso es un sí, pregunto. ¿Que si Eh, quiere seguir? Estoy con las mismas ganas desde el día en que me llamaron por teléfono, estaba fuera de la isla, y me dijeron, oye, que posiblemente vas a ser diputado del Común. Digo, vaya hombre. Pues desde ese día que me ilusioné con el cargo, hasta el día de hoy, con ganas infinitas, hasta el último día, estaré defendiendo a las personas. Muy bien. Santi. Sí, bueno, buenos días, Rafael. ¿Qué Buenos tal? días, Iván. Yo- Santi, perdón. Sí, yo le conozco, sabe que desde que era alcalde de Weimar, que le entrevisté varias veces. Le reconozco que ha sido uno de los diputados del Común más combativos que conozco, y además sabe que le he respondido un montón de preguntas desde donde he trabajado. Y bueno, Juanma me adelantó un poco la pregunta. Sobre la vivienda, yo creo que usted ha sido certero. Es decir, si no ponemos vivienda pública en el mercado, los precios del alquiler nunca bajarán, y entonces tendremos zonas siempre tensionadas. O sea, si no hay vivienda pública, hay que poner vivienda pública de cualquier manera, rehabilitada, construida, para que los precios del alquiler, la burbuja, empiece a bajar, porque si no es imposible pagar los alquileres que se están dando. Eso por un lado. Y otra, que es por donde iba Juanma, si no es diputado del Común, que yo espero que sí lo sé, ¿qué es lo que piensa hacer? Bueno, en cuanto a la vivienda, nada que matizar, estamos de acuerdo, hace falta vivienda pública para afrontar esta situación. Pero vuelvo a repetir, la vivienda pública que se programa hoy, a lo mejor es realidad dentro de 5, 6, 7 años. Y No, vamos a tener... dos, inacabada en 2, puede ser inacabada puede ser en 2. Bien, Dos. bueno, bien. Vamos a hacer... 2,5, ni para ti ni para mí. Vamos a hacer... yo lo digo porque el plan de vivienda 16-2020 luego se programó para el 22 y todavía hoy, 2025. ahora, para el 25, perdón. Para el 25, y vamos a ver si se cumple, porque los ayuntamientos tienen que ceder el terreno, a veces ese terreno no lo tienen inventariado, a veces no tienen la calificación adecuada y hace falta una modificación puntual del plan general, después hace falta que ese terreno lo reciba la comunidad autónoma, que tiene un trámite burocrático bastante amplio, a veces eso solo tarda año y medio, ¿eh? Luego viene la redacción de proyectos, la adjudicación, las obras, si se terminan, etcétera. Pero bueno, a eso lo decía. Y en cuanto a si no sigo de diputado del Común, pues mire, tengo 3 actividades. Primera, escribir, que sabes que me encanta. Y se le da Segunda, la música, que sabes que me encanta. Y tercero, 2 nietas. Tengo 2 nietas maravillosas con las cuales sería feliz, de manera que lo tengo cubierto perfectamente. Usted está jubilado ya, ¿no? Es un puesto, claro. Le preguntas a Santi si está jubilado. Me jubilé. No está jubilado porque la actividad le impide, pero tiene edad de jubilación, que son 2 cosas absolutas. Me jubilé 2 veces y dentro de poco, cuando elijan a mi sustituto, pues me jubilaré por tercera y creo que ya última vez. Hombre, yo lo que le alabo de verdad es la primera actividad, que es la que me gusta a mí, que es escribir. Que yo sé que escribe muy bien y ha escrito cosas maravillosas y me gustaría volver a escribir. Pues tengo algo escrito que me gustaría pues, publicar este mismo año. Pues Sí, mire. me gustaría publicarlo ya lo tengo prácticamente terminado. Y bueno, yo cada día, el ratito que tengo, pues por la noche escribo y por la tarde, si tengo un rato, pues toco la batería y la Es guitarra. verdad, le voy a decir. Don Rafael, ¿usted cree que el gobierno, o los que mandan, no vamos a decir el gobierno, los partidos que conforman a los que tienen responsabilidades en lo ejecutivo de esta región, deberían elegir a un diputado del Común que sea de su cuerda, alguien que no les incordie, o ese cargo lo que necesita es alguien que realmente dé cuenta de aquellas cosas que están fallando y que en este momento nos preocupan a los ciudadanos? Porque bueno, da la sensación, don Rafael,
tengo esa sensación desde hace algún tiempo de que se están proponiendo por parte de los partidos unas cosas y que los ciudadanía estamos en otras. Por ejemplo, pues mire, que no nos llega el dinero para hacer la compra de final de mes, que hay muchas familias que en este momento tienen graves problemas para que las vacaciones que le dieron el viernes a sus hijos para que sigan comiendo, porque tenían una beca de comedor que ahora no la tienen y que no saben cómo van a solventar ese problema. Yo no sé si el diputado del común debe ser de la cuerda del gobierno y por lo tanto no dar demasiado jaleo o por el contrario ser un Pepito Grillo que le vayas diciendo aquellas cosas que hacen mal. Yo creo que la pregunta está la respuesta. Es decir, el perfil que debe reunir la persona que ocupa la presidencia de la Diputación del Común debe ser una persona independiente. Es decir, puede tener un recorrido político, por supuesto. El hecho de estar, mientras es diputado del Común, no está afiliado a ningún partido, eso es un aspecto formal. Lo realmente importante es el compromiso ético de asumir que eres diputado del Común, que por tanto defiendes a los ciudadanos, especialmente a los más débiles. Los más poderosos, como sabes, no vienen a nuestra oficina. A los más débiles, gobierne quien gobierne. Eso lo tiene que tener claro la persona que llega a ser diputado del Común. Y yo creo, Pepe, que los partidos tienen claro que la persona que se elige debe ser de ese perfil. Es como lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. Ahí hay personas que, bueno, no se ponen de acuerdo, pero al final las personas que se proponen deben tener ese compromiso ético. Por supuesto que tendrán una tendencia ideológica más social o menos social, por supuesto que sí, pero cuando se llega al Consejo General del Poder Judicial hay que actuar con esos principios éticos, porque es que si no el Estado de Derecho fracasa en sí mismo. Tienen que tener ese compromiso. Sí, mañana se tiene que ir, que yo espero que no. Ojalá, de verdad, siga otros 5 años. Ya le he dicho que ha sido uno de los mejores diputados del Común que yo he conocido. Si se sienta delante de su sucesor, porque tendrá que sentarse y hacer un relevo de poderes y decirle, oye, mira, ¿tal? Que le diría, oye, mira, pues principalmente ocúpate de qué, de lo primero de lo que se tiene que ocupar. Bueno, yo creo que nuestros informes anuales y nuestros informes extraordinarios, hemos hecho, como recordarás, uno sobre igualdad, otro sobre residencias de mayores y otro sobre dependencia, creo que pusieron el dedo en la llaga de determinados incumplimientos. Después de nuestro informe de dependencia creo que han cambiado algunas cosas. Después de nuestro informe sobre las residencias de mayores se tomaron decisiones. Ahora tenemos en ciernes un informe extraordinario de sanidad sobre vivienda. Lo tenemos avanzado, lo terminará la persona que me sustituya, si va a ser dentro de poco. Tenemos pensado otro sobre discapacidad, porque los incumplimientos son gravísimos y las repercusiones personales son gravísimos. Te voy a contar un caso. Un chico de 17 años había presentado su reconocimiento de discapacidad 6 meses antes. Como no le dieron el certificado de discapacidad, perdió su plaza en el instituto. ¿Perdió? ¿Por qué? Por incumplimiento de la administración. ¿Quién le da una satisfacción a esa persona que perdió un año? Y es ahora, en el segundo año, cuando va a conseguir la plaza, ahora ya con el certificado de discapacidad. Eso no puede ser. Es decir, esos problemas personales son los que yo le diría a la persona que me sustituya que se incorpore. Es decir, que se acerque. Yo he hecho un esfuerzo por acercar la institución a la persona,
a la ciudadanía, a los colectivos. Yo me reúno con todas las personas que me lo piden. Yo le voy a decir a mi sustituto que siga en esa línea, si lo considera oportuno, para que sepa de verdad, en primera persona, cuáles son los problemas que viven las familias desde dentro y no los números globales, ¿no? Porque a veces dices tú, bueno, la lista de espera en sanidad, no, acércate a las personas que tienen cáncer de mama y resulta que hay 2 aceleradores lineales que se han estropeado y comienzan en septiembre. Oye, ¿hay retraso? ¿No hay retraso? Psicológicamente, ¿cómo le afecta a esas personas? Y don Rafael, y que incluso la administración, los responsables de esos aceleradores o de esas máquinas que de alguna manera ayudan a los enfermos de cáncer, le dicen, no, mire, esto es puntual, lo vamos a sustituir por otro, ya están aquí. En realidad lo que no ha venido es el técnico que los evalúa o los que lo ponen en línea. Y claro, yo no sé si en eso el diputado del Común se resuelve y le dice aquello de déjese de pamplinas, ¿no? Aquí lo que hace falta es actuación, porque la gente es la que no está siendo atendida. Bueno, al día siguiente de decirlo nosotros en los medios, salió el hospital dando una fecha y además se aparaba a las personas enfermas de cáncer de mama en 4 categorías, una que es leve, otra... Es decir, ellos aseguraban por escrito que no afectaba. Lo que ocurre con sanidad, señor Moreno, es que la ley no establece un plazo. Es decir, al igual que en dependencia, hay que resolverlo en 180 días. En discapacidad, en determinadas ayudas sociales, se establece un plazo y, por tanto, yo puedo exigir un plazo. En sanidad no hay plazo. Es decir, una persona pide una prueba diagnóstica y tarda 3 meses, 6 meses o año y medio y no hay ninguna legislación que obligue a que sea más breve el plazo. ¿Me explico? Ajá. Entonces, nosotros estamos ahí. Hombre, el hecho de que nosotros levantemos la voz y digamos eso, y además te voy a decir una cosa, en esa reunión salieron no solo los problemas del cáncer de mama, sino los problemas de enfermos de cáncer en general, porque allí estaba un doctor que es miembro de la ejecutiva, así se llama, de la Asociación Española contra el Cáncer en Tenerife, y allí mismo acordamos una reunión, y ya la estará organizando Paqui Rodríguez, con la Asociación contra el Cáncer en Tenerife y en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, para ver qué problemática tienen para acudir a la Consejería de Sanidad, gobierne quien gobierne, y exigirle o solicitarle una mejora en estos tratamientos. Diputado, una pregunta que puede ser infantil, pero que a mí me gustaría saber. Sí. ¿Cómo es una reunión con el presidente del gobierno de Canarias? Es decir, llama al diputado, llama al presidente del gobierno. ¿Esa reunión cómo es? Es decir, ¿y para qué es? Bueno, porque claro, el diputado del Común va de un palo, ese palo de objetivo, ese palo de tengo que fiscalizar 180 días, mira, son 1000 días. Oye, no. Claro, y cuando uno se sienta en el despacho ante el presidente del gobierno y le tiene que decir a la carita que usted y su grupo que no se enteran con Terreras, que usted y su grupo, que la gente está comprando el pan voy a decir una barra basa, a 500 euros el pan, y que usted no lo sabe, que usted no se entera. ¿Cómo es una reunión de esas? Bueno, las reuniones con los... A ninguno nos gusta que me digan en mi cara, Iván, eres un desastre. Con los responsables políticos a veces son duras, digamos, porque claro, a mí me corresponde exigir el cumplimiento de la ley, y la ley no se cumple en determinados aspectos. Ni se cumple el derecho a la vivienda, ni se cumple los plazos en discapacidad, en dependencia, ni se cumple... Y hay un 28% de personas en riesgo de pobreza en Canarias, según el informe último que he leído. Es decir, y a mí me corresponde decir esas cosas. ¿Qué ocurre con el presidente del gobierno? Bueno, pues se le dice cuáles son los principales incumplimientos. Yo estoy esperando que se elija al próximo de gobierno para inmediatamente sentarme con él, independiente si continúa en el puesto,
sentarme con él y decirle los principales incumplimientos del gobierno, consejería por consejería. Y posteriormente, yo personalmente o los adjuntos que trabajan conmigo ya trabajarán con los viceconsejeros y directores generales para llegar a determinados acuerdos. Pero aún queda otra reunión que usted no ha dicho, y es la reunión con Fiscalía. Correcto. Yo ahora el día 5 de julio, creo que es, tengo reunión con la Fiscal Superior de Canarias para, le voy a proponer la firma de un convenio para que los adjuntos tengan una conexión directa con la Fiscalía Especial de Dependencia y Discapacidad, que la hay, de violencia de género, que la hay, de menores, que lo hay. Es decir, para que cuando hay un incumplimiento grave que puede rozar el Código Penal, haya una comunicación directa. Y esto es algo, y ya lo digo previamente, que cuando lo hacemos de forma discreta, de manera que nadie lo sabe. Pepe Juanma Santi. Diputado, Sí. una pregunta muy, Sí, Juanma. muy directa. La institución tiene su sede en La Palma. En La Palma estuvo el defensor del pueblo y el trabajo que hizo dejó un reguero de decepción. ¿Cuál es su lectura? Bueno, el volcán de La Palma, cuando se produce aquella destrucción, vemos, lo primero que eché yo en falta, y lo dije hace poco en mi intervención en el Pleno del Parlamento, es que lo del volcán lo tenemos en el himno. Soy volcán, salitre y lava, creo que dice. Sí. Y sin embargo, no lo teníamos previsto. Es decir, no existe una legislación que hable de qué hacer cuando llega una crisis como esa debido a un volcán. Porque hay, por un lado, problemas de calificación del suelo. ¿Hay que protegerlo? ¿No hay que protegerlo? ¿Con qué preeminencia? Hay, en segundo lugar, unas ayudas a los damnificados. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Asumir el coste total de todo lo que se destruye? Hago la pregunta sin respuesta. Es decir, el Estado tiene que pagar todo lo que estaba allí el día 19 de septiembre de 2022. ¿Lo dijo? 2019. Pero vamos a ver. ¿Cómo pasa el tiempo? No, estos son respuestas. Pero, don Rafael, sí. Es que esas preguntas, yo tengo algunas de esas respuestas. ¿Y qué hicieron en otro lugar? Fue en 2021. Perdón, fue 2021. Pero, 2021. ¿Qué hicieron en otro lugar, don Rafael? ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, en Lorca? ¿A cuánto le pagaron la casa a los de Lorca? No, en Lorca hubo una decepción absoluta. Sí, hubo, pero y le pagaron las casas más caras que los 60.000 euros que en un principio daba el gobierno del Estado y que luego se han convertido en 90 y que luego el gobierno canario dijo que iba a poner otros 30.000 euros y lo que no nos había dicho es el truco del almendruco, que era hasta 30.000 euros. Ha habido gente que ha aparecido, como usted bien sabe, en esos listados que han cobrado 29 euros. Entonces, da la sensación de que aquí se ha hablado mucho de boquilla y se ha hecho poca cosa, don Rafael, de que no ha habido una respuesta para nada de esas preguntas que usted estaba haciendo ahora mismo, ni ha habido ninguna respuesta para los que lo han perdido todo. Gente que todavía sigue viviendo en los hoteles y que le tenían que haber dado una respuesta. ¿Usted cree que es respuesta a una gente que estaba viviendo en una casa, en una finca y demás? Que bien, no le va a poner usted la misma finca, pero meterlos en un contenedor, es que eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Ya había una carencia en la isla de La Palma de casas públicas, y imagínese ahora, después de que se haya llevado el volcán, todo lo que se ha llevado. A lo mejor en ese tipo de respuesta de si tiene que ser la administración quien lo pague todo, lo que debemos es de preguntarnos, ¿y qué han hecho en otros lugares? En Galicia, por ejemplo, donde ha habido también algún tipo de desastre como consecuencia de algunos fenómenos meteorológicos. Bueno, ¿Cuál ha sido el comportamiento? Vamos a ver, el volcán es muy distinto a un terremoto, a una inundación. En un terremoto se puede reconstruir, en una inundación lo mismo, en un incendio lo mismo. Un volcán es que desaparece el terreno, es decir, la persona que vivía allí
ahora llega y no sabe exactamente dónde estaba su casa. Desapareció el terreno. Por tanto, es necesario legislar para eso. Mira, ¿qué hay en otros terrenos? Pues te voy a decir, en Islandia tienen asumido lo que antes te decía. El Estado paga íntegramente lo que existía el día antes de la erupción volcánica. ¿Qué es lógico? Esa es la solución. Bueno, pero eso tiene un costo y eso... Claro. Pero eso se tiene que debatir en el Parlamento, porque a lo mejor para el próximo volcán faltan 2 años, 200 años o 2000 años. No lo sabemos. Pero y tampoco sabemos si va a ser tan destructivo como este o va a ser como el del Teneguía, que casi eran unos fuegos artificiales al lado del mar. Por tanto, no lo sabemos, ¿no? Pero sería bueno legislarlo. Y la pregunta que has hecho es oportunísima. ¿Hasta dónde llega el Estado? Pues ya te he dicho, en Islandia pagan absolutamente todo lo que destruye. Aquí no. Aquí todavía no se tiene esa legislación y lo que se hizo fue aprobar, que por cierto la información que tengo es que la de Lorca era muy inferior. El Estado 60.000 euros, el Gobierno de Canarias 30 y el Cabildo 10.000. Pero tengo que decirte que había una serie de condicionantes. En primer lugar, tenía que ser la vivienda permanente de la persona. No valía que fuera tu vivienda de vacaciones. Y yo recuerdo, por ejemplo, una de las quejas que me llegó, que era un matrimonio, la casa era propiedad de él, pero se divorcian y en la casa se queda la mujer con el hijo de ambos y él vive fuera. Entonces presentan la reclamación y la administración dice, oiga, no, la propiedad no es suya, refiriéndose a la mujer, y al propietario le dice, no es su vivienda permanente, es decir, no cumplía ni una ni otra. Entonces nosotros tuvimos que decir, oiga, mire, aquí hay una excepción, puesto que ese señor no vive ahí por sentencia judicial, no porque él se fuera de vacaciones a Sebastopol, es porque una sentencia judicial lo obligó. Pongo un ejemplo. Es decir, que había una serie de condiciones, pero, repito, señor Moreno, esto hay que afrontarlo en una legislación específica, porque un volcán no tiene nada que ver ni con una inundación, ni con un incendio, ni con un terremoto. De todas maneras, la penúltima con el diputado que se nos tiene que marchar. Yo estoy aquí, yo estoy aquí también, muy feliz con ustedes. Lo sé, pero y usted también. Lo que pasa que... Y para mí, Iván, la verdad, para mí es importante estar aquí porque esta es la forma en la que hacemos llegar a la ciudadanía pues nuestro trabajo, para qué existimos, y alguien que nos está escuchando que tiene un problema con la administración dice, hombre, pues voy a intentar, no siempre lo logramos. Yo voy a contar algo del otro día con la Diputación. Pepe Juan Masanti, oyentes de Radio Marca, contacta con esta casa una señora que tiene una empresa y que estaban desquiciados por diferentes temas. Contacto, digo, mira, es que la Diputación del Común dice, pero eso está para eso, digo, es que hemos hablado, es que no sé qué, es que habíamos llamado, y le dieron se lo arreglaron. No voy a contar más, que estoy mirando aquí, y se lo arreglaron, y todos esos alumnos pudieron y están cumpliendo lo que tienen que cumplir para que una vez que acaben ahora su formación, y ha sido gracias a la Diputación del Común, porque la parte gubernamental los tenían acogotados, no, los tenían muertos. Digamos que somos una herramienta que está al servicio de la ciudadanía y que hay que usarla. ¿Siempre sale bien? No, siempre no logramos lo que nosotros pretendemos, pero en un 70% el año pasado lo logramos, ¿no? Entonces, estamos... Eso es un porcentaje muy alto. Sí, pero bueno, también hay que descontar a las personas que en la mitad del proceso dejan de aportar documentación y no sabemos si es que lo arreglaron antes de seguir o simplemente se aburrieron, pero en fin, en los expedientes que terminamos, un 70% es bastante. Sí. Es mucho, sí. es mucho. Si de 10 personas 7 salen contentas, eso es un dato muy bueno, diputado. Felicitar. Eso hay que felicitar al diputado y a todo el equipo. Al equipo. Esto es un equipo de personas que
y además que tienen muy claro que es un servicio a la ciudadanía, espontáneo, directo. Cuando llega antes puse el ejemplo de la persona que lleva esperando 6 años y medio. Esta mañana a las 8 envié un WhatsApp a la persona adecuada para preguntar cómo es posible esto. Aparte del escrito que enviaré oficialmente, llamo por teléfono y intento solucionarlo de forma directa, ¿no? Importante. Señores, ¿algo más para Rafa? Ninguna mujer ha sido diputada del Común, ¿verdad? No, hasta ahora ninguna, Juanma. ¿Cuándo toca? Pues yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Bueno. Nada, De todas maneras, hay yo- muchas yo- cosas todavía yo que que hay. Nombres hay, nombres posibles hay, Sí, ¿no? nombres hay, pero Nombres hay, por Incluso- supuesto. Incluso la propia institución. Dentro de la propia institución. Sí. Sí, por supuesto. me imagino Nosotros que- tenemos gente muy valiosa en la Diputación, de manera que lo que hay que Juanma se está elegir, refiriendo a Beatriz Barrera, lo que hay que entre otras, en este Bien. caso también por una cuestión de si gobierna coalición PP, que son quienes van a gobernar, y si optan porque no continúe Rafa Llanes, pues uno de los nombres es el de Beatriz Barrera. Lo importante es que la persona que se elija, en este caso Beatriz ha tenido ese comportamiento ético de defender a la ciudadanía, la persona que se elija debe tener muy claro esta línea de trabajo, de acercamiento a los ciudadanos y de ser beligerante en la defensa de sus derechos. Es muy importante. Muy importante. Y aséptico. Y aséptica en este sí. caso, que es fundamental. Señores, ¿algo más para Rafa? Nada más. Toda Yo- mi admiración por usted, don Rafael, de verdad. Sabe que la conozco hace Muchas muchos gracias. años y toda mi admiración, de verdad. Muchas Ha gracias. hecho un trabajo magnífico. Pepe, Juanma. Nada más. Nosotros nos vamos. Visto y nada, don Rafael, mucha suerte en lo que le toque. Pues muchísimas gracias, Pepe. Juanmita. ¿Juanma? Nada, listo. ¿Sí, ahora me escuchan? Sí, ahora perfectamente. Sí, muchas gracias y a seguir currando hasta el último día, sea el último día de una nueva etapa o sea el último día de un mandato expirado, ¿no? Hay que salir por la puerta grande siempre y usted lo va a hacer. Hasta ese último día estaré batallando, Juanma. No lo pongas en duda. Desde la guitarra y la batería. Sí. Eso es importante, que yo tampoco dejo el piano y el bajo. Ah, pues estupendo. La música es la afición junto con la literatura. Las dos aficiones más bonitas que hay. Son muy guapas. Sí. Un beso, Juanma, un beso, Santi, un beso, Pepe. Gracias a los tres, como siempre. Bueno, hasta mañana, que será otro día. Buen Un día. abrazo. Gracias. 10 y 13. Diputado, un placer, como siempre. Bienvenido aquí, que seguirá siendo esta su casa, sea diputado o no, como lo fue siendo alcalde, como lo fue siendo concejal, cuando fue siendo viceconsejero y compañía, sobre todo. Y sobre todo también porque es un tío, ahora voy a utilizar palabras de que hay un tío normal. Bueno, pues Y muchísimas cuando uno es un gracias. tío normal, Sí. una persona sencilla y a la gente la trata bien, con corrección, con educación, pues eso gana mucho. Y así es Rafa Llanes. Pues así soy y así seguiré. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un ratito de tertulia muy agradable y creo que clarificador en cuanto a los objetivos que persigue nuestra institución. Y Así que muchas gracias. un dato aséptico. 70% de resoluciones positivas sobre un 100%. Esto que es una emisora en el que su componente del 100% de la programación, el 74%, 75% es deportivo, conocemos de estadística, ¿no? Cuando algo en el deporte, que el deporte es un reflejo de la vida, te dice que más del 70% es resolución positiva, significa que los datos son buenos y que serían números importantes en el sentido estrictamente deportivo y de victorias, ¿no? Pues miren, quédese con esa, si me permite la definición y la analogía, porque cuando algo en su trabajo el 70% salen positivos, significa que los números son muy buenos. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy agradable. Gracias, Rafa. Buen día.